La Divina Comedia. Infierno, canto primero. No sabe Dante fijamente cómo entró. Tan adormecido estaba cuando abandonó el verdadero camino, en una selva oscura en que se encontró a la mitad del viaje de la vida. Atemorizado ante tanta tiniebla y tanto peligro, alzó la vista hacia el final de una cuesta que empezaba allí, y lo vio iluminado por el sol. Más animado, después de haber dado algún reposo a su fatigado cuerpo, empezó a subir la pendiente. Mas le interceptaron entonces el paso tres fieras: una pantera de manchada piel, un león hambriento y una loba demacrada, pero terrible. Eran símbolo de tres vicios y deformaciones del espíritu. Tanto le acobarda la loba con su terrible fiereza, que cree que no conseguirá pasar. Retrocede hacia el valle, y entonces se presenta a su vista un hombre silencioso, o más bien, una sombra de hombre. Es Virgilio, el cantor de Eneas, que pregunta a Dante por qué no sale al delicioso monte, que es donde empieza toda alegría. Después de expresarle la admiración que por él siente, Dante explica a Virgilio los obstáculos que se le han presentado para llegar al monte, y le pide ayuda contra la loba. Virgilio le aconseja que tome otro camino porque no le dejará pasar el animal aquel, que está dominado por los más innobles e insaciables deseos. La loba, origen de las más irremediables desgracias, se reúne con otros muchos animales y se reunirá con otros más, hasta que aparezca el lebrel y la haga morir. Este lebrel no se alimentará de tierra ni de peltre, sino de sabiduría, de amor y de virtud, y su patria estará entre feltro y feltro, y será la salvación de esta humilde Italia, por la que murieron la Virgen Camila, Euríalo, Turno y Liso. Correrá la loba de ciudad en ciudad hasta que la haya arrojado al infierno, de donde la hizo salir la envidia. Dirige Virgilio a Dante palabras de aliento y se presta a guiarle por un camino que es el único camino de salvación. Por él atravesarán el infierno y el purgatorio, desde donde para guiarle sustituirá a Virgilio otra alma que le acompañará al paraíso. Dante se muestra pronto al místico viaje, y los dos poetas se ponen en camino. Canto segundo. Al iniciar la mística peregrinación, Dante invoca a las musas. Luego, dominado por un repentino desaliento, pide a Virgilio que mire si su virtud será bastante fuerte antes de aventurarse en tan profundo viaje. Recuerda los viajes de Eneas y San Pablo y siente desfallecimiento, porque Eneas estaba ya destinado a ser padre de Roma y del imperio, precedente histórico de la Roma de los papas, y San Pablo tenía la alta misión de vigorizar la esperanza y la fe. Mas él, por el contrario, no se encuentra en ninguna de estas circunstancias. Rechazaba Virgilio los escrúpulos del poeta, y para convencerle, le explica que se encontraba en el limbo cuando se le presentó una mujer angelical, de refulgentes y divinos ojos, que le pintó con vivísimos colores el peligro en que estaba Dante de perderse en la selva oscura, y le pidió que fuera enseguida a ofrecerle el auxilio que puede prestar la sabiduría humana unida a la fe. Aquella celestial mujer era Beatriz, a la cual Virgilio prometió cumplir sus deseos, al mismo tiempo que le preguntó cómo se había decidido a descender a las regiones infernales. Ella respondió que la clemencia divina se había condolido de los peligros que acechaban a Dante, y le había inducido a ella por mediación de Lucía, la gracia que ilumina, a intervenir a favor del poeta. Y así, el encuentro de Dante con Virgilio en la selva era cosa que procedía del cielo. Virgilio disipa las últimas dudas del discípulo, recordándole que hay tres mujeres benditas que cuidan de él en la corte celestial. Se inunda de aliento el corazón de Dante. Expresa su agradecimiento a Beatriz y a Virgilio, y guía y guiado entran por el silvestre camino. Canto tercero. En la entrada siempre abierta del infierno, vio Dante escritas estas palabras: Por mí se va a la ciudad de los lamentos, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia los que están condenados,
La justicia animó al que me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. A excepción de lo inmortal, no hubo nada creado antes de mí. Yo duro eternamente. Vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Virgilio anima a su discípulo a entrar en el mundo de los muertos, y tomándole de la mano, le lleva consigo. Apenas entraron en el vestíbulo, Dante oyó como un torbellino de quejas, suspiros, blasfemias, voces altas y roncas, todo en lenguas diversas. Profundamente horrorizado, preguntó qué gente era aquella. Y Virgilio le explicó que eran los que no habían merecido ni alabanza ni vituperio, mezclados con los ángeles que no fueron ni fieles ni rebeldes, sino que sólo vivieron para sí. El cielo los lanzó de su seno porque le afeaban. El infierno no quiere recibirlos para que no den motivo de envanecimiento a los culpables al verse unidos a ellos. No pueden esperar su vuelta a la nada, ni ninguno de los reinos de ultratumba les quiera acoger. Se muestran envidiosos de la suerte de cualquiera otros, y en el mundo no se conserva ningún recuerdo suyo. Tras una bandera que ondea sin reposo, corre una infinita turba de indecisos y cobardes. Entre ellos el poeta reconoce a algunos. El primero, aquel que, por cobardía, hizo la gran renuncia. Van todos desnudos y se ven molestados constantemente por moscones y avispas que con sus picaduras les hacen sangre, la cual mezclada con las lágrimas es recogida por gusanos asquerosos que se revuelven a sus pies. Mira hacia otra parte Dante, y ve otras gentes a la orilla de un gran río. Es el Aqueronte, el primero de los ríos infernales, al cual llegan los condenados que Caronte transporta a la otra orilla. A la curiosidad intempestiva del discípulo no dio satisfacción alguna el maestro, y Dante permaneció mudo hasta que llegaron al río, del cual intentó alejarle el viejo demonio, diciéndole que un ser viviente no puede mezclarse con los espíritus de los muertos. Pero Virgilio hizo callar al barquero, recordándole la inviolable ley divina. Se quiso así allí donde se puede todo lo que se quiere, y no preguntes más, le dijo. Caronte, con los ojos como llamas, desahogó su ira golpeando con los remos a los condenados que se retrasaban, los cuales, desesperados, lanzaban horribles blasfemias y desaparecían arrojándose desde la orilla a la barca. Virgilio le explicó que los que mueren en la cólera de Dios se apresuran a atravesar el río, espoleados de tal suerte por la justicia divina que el temor se convierte en deseo. Un espantoso terremoto y un viento que producía rojizos relámpagos hizo perder el sentido a Dante, que cayó al suelo como sorprendido súbitamente por el sueño. Canto cuarto. Despertó de su sueño al poeta un horrible trueno. Miró alrededor y vio que aquel era el valle oscuro, profundo y nebuloso del Averno. Siguiendo a Virgilio, se dio cuenta de que éste iba muy pálido, pero esta palidez no era de miedo, sino de piedad. Piedad que sentía por las almas del primer círculo, que no está habitado por los malvados, sino por los que murieron sin bautismo, niños y adultos excluidos del paraíso por deficiencia de fe y no por falta de virtud. Su única pena es el deseo continuo y sin esperanza de ver a Dios. No lloran, suspiran, y esos suspiros hacen temblar el aura eterna. Los que vivieron antes del cristianismo no adoraron a Dios como debieron. Para afirmarse más en la fe que triunfa de todo error, Dante pregunta a Virgilio si alguna de esas almas ha podido, por sus méritos o por los de otros, salir de allí y alcanzar la bienaventuranza. Y Virgilio le explica que Cristo hizo salir de allí a Adán y a Abel, Noé, Moisés, Abraham, David, Jacob con sus hijos y Raquel, y a muchos otros juntos, con los que se inició la entrada en el paraíso, cerrado desde que Adán pecó. Continúan los dos poetas su camino, y Dante descubre un resplandor que ilumina en forma de hemisferio una región en la que están separados de los demás aquellos cuyos nombres aún conserva la fama en el mundo, y a los que el cielo distingue así.
4 grandes poetas, Hornero, Horacio, Ovidio y Lucano, llegaron juntos para saludar reverentes a Virgilio y preguntarle quién era aquel que con él iba. Todos juntos llegaron al pie de un castillo, rodeado de 7 murallas y defendido alrededor por un bello riachuelo, sobre el cual pasaron como sobre tierra firme. Atravesaron 7 puertas y penetraron en un verde prado en donde residían los grandes espíritus de la civilización grecolatina. Su mirada era tranquila y grave, su semblante de gran autoridad. Hablaban poco y con suave voz. Allí estaban Electra, Héctor, Eneas, Canula y Pentesilea, Latino con su hija Lavinia, Bruto y César, Lucrecia, Julia, Marcia y Cornelia, Aristóteles, Sócrates y Platón, Empédocles, Heráclito, Anaxágoras, Tales, Demócrito, Diógenes y Zenón, Ptolomeo, Euclides, Hipócrates, Avicena y Galeno. Dante y Virgilio se separaron de los otros poetas y siguieron otro camino hasta llegar a un punto totalmente privado de luz. Canto quinto. Del primer círculo descendieron al segundo. Aquí el terrible Minos juzga a los condenados y en cada caso se ciñe al cuerpo tantas veces la cola, como círculos ha de descender el alma para llegar a aquel en que debe permanecer. Constantemente se renueva la turba que ha de ser juzgada. Minos, como antes Caronte, intenta ahuyentar a Dante de aquel sitio, pero Virgilio, invocando el nombre de Dios, le hace callar. Dante vio a los lujuriosos que sufren en este segundo círculo, totalmente oscuro y lleno de ruidos estridentes como de mar tempestuoso, en el que los condenados son llevados por una tromba infernal de acá para allá sin reposo ni descanso, dando vueltas continuamente. Y cuando se encuentran ante la ruinosa valla que les impide pasar, gritan, lloran, se desesperan y blasfeman contra la virtud divina. Son los que se han dejado dominar por los bajos impulsos de la sensualidad y por el ciego frenesí del amor. No tienen esperanza, no sólo de conseguir al fin reposo, sino ni siquiera de que se aminore su pena. Virgilio señala a algunos de ellos. Semíramis, que hizo las leyes de acuerdo con la abyección en que vivía. Dido, que por amor lujurioso quebrantó la fe prometida a las cenizas de su esposo. Cleopatra, Helena, Aquiles, París, Tristán. Dante, dominado por la piedad, queda como aturdido. Luego, al ver 2 almas que iban juntas por el aire y parecían más ligeras que las otras, expresó su deseo de conocerlas. De acuerdo con su guía, rogó a aquellas 2 almas que le diesen detalles de su vida. Eran Francesca de Rimini y su cuñado Paolo. El amor pecaminoso fue para ellos más fuerte que el deber, más fuerte que la vida, más fuerte que la muerte. Amor que se apodera pronto de un corazón gentil, dijeron ambos a un tiempo, hizo que uno se prendara de aquel hermoso cuerpo que me fue arrebatado de un modo que aún me atormenta. Amor que no dispensa de amar al que es amado, hizo que me entregara vivamente al placer de que se embriagaba a este ser amado, que como ves, no me abandona nunca. Amor nos condujo a la misma muerte. Dante, anegado en tristes y compasivas lágrimas, pregunta por la iniciación de su amor a Francesca, la cual, suspirando con infinita tristeza, recuerda la seducción del primer beso. Ella y Paolo leían las aventuras de Lanzarote. Estaban solos, nadie los veía. Y al llegar al pasaje que, impulsados por Galeotto, se dieron un beso el caballero y la reina Ginebra, no supieron oponer resistencia al ímpetu amoroso que venían conteniendo en silencio durante largo tiempo, y se buscaron sus bocas. De Galeotto hizo el tal libro y quien lo escribió. Mientras hablaba una alma, lloraba la otra escuchando el doloroso recuerdo. Y Dante, como ahogado por la compasión, cayó desfallecido. Canto sexto. Al recobrar los sentidos, Dante se encuentra en el tercer círculo, donde sufren su castigo los glotones.
Una lluvia eterna, maldita, fría y densa, cae siempre copiosamente mezclada con espesos granizos. El agua es negruzca y pestilente. Cerbero, la fiera de 3 fauces, de ojos rojizos y pelos negros y cerdosos, clava sus uñas en los condenados y los desgarra y descuartiza. Virgilio aquietó al furioso can, echándole en las fauces puñados de tierra. Pasaron los poetas por encima de las sombras derribadas por la incesante lluvia, y una de ellas invitó a Dante a que la reconociera. No lo logró por lo desfigurada que estaba. Era un bufón de Florencia a quien llamaban Chiaco, puerco, por su glotonería. Contestando a una pregunta, predice las discordias civiles de Florencia, vaticina el destierro de Dante y señala como causas de las discusiones intestinas la soberbia, la envidia y la avaricia. A otra pregunta de Dante, dice que Farinata, el Tiaggio, Rusticucci, Arrigo y Mosca, aunque se dedicaron a hacer bien, están en otros círculos sufriendo distintas penas a consecuencia de otros pecados. Antes de volverse al fango, Chiaco pide a su conciudadano que renueve su recuerdo en el mundo. Virgilio hizo saber a su discípulo que Chiaco no podría levantarse ya hasta el día del juicio, en que todos encontrarán sus tumbas y recobrarán sus carnes para oír la sentencia definitiva. Dante preguntó entonces a su maestro si después del juicio final serán mayores o se aminorarán o seguirán iguales los dolores que sufren los condenados. Virgilio le contestó que, según la filosofía aristotélica, cuanto más perfecta es una cosa, más siente el placer o el dolor. Y aunque los condenados no llegarán nunca a la perfección, esperan ser más perfectos después del juicio. Y así siguieron hablando hasta llegar al cuarto círculo. A su entrada encontraron a Pluto, el antiguo dios de las riquezas. Canto VII. Aunque Pluto quiso también detener a Dante y alejarle de allí gritando, pape Satán, alepe, Virgilio le redujo al silencio en nombre de Dios y dio ánimos a su alumno. Y bajaron al cuarto círculo. Allí los condenados chocaban unos contra otros. Formados en 2 filas, se lanzaban pesos enormes gritando fuertemente. Los unos decían, ¿por qué guardas? Los otros, ¿por qué derrochas? Eran los pródigos y los avaros. Entre los avariciosos había clérigos, papas y cardenales. Pero Dante no pudo reconocer a ninguno porque, como Virgilio le explicó, la vida sórdida les hizo deformes, y en ultratumba es imposible reconocerlos. Después de haber visto a estos pecadores, pródigos y avaros, que no supieron usar con justa medida de los bienes terrenos, Virgilio quiso exponer a su alumno la teoría de la fortuna. La fortuna, le dijo, no es una distribución caprichosa como tontamente suponen los mortales. El que es superior a todos en sabiduría dio una guía al esplendor del mundo que hiciera pasar de tiempo en tiempo las vanas riquezas de una u otra familia, de una u otra nación, a pesar y por encima de las previsiones humanas. Ha pasado la medianoche, y los 2 poetas atraviesan el círculo hasta la otra orilla. Descienden a la laguna Estigia, pantano fangoso e infecto, donde Dante descubre algunas almas desnudas que se golpean con las manos, con la cabeza, con el pecho y con los pies, y se arrancan luego la carne con los dientes. Son las almas de los que se han dejado dominar por la ira. Virgilio explica a su alumno que otras almas están sumergidas en el cieno, y allí suspiran y pronuncian palabras entrecortadas, como si gargarizasen. Fueron rodeando el pantano, vueltos los ojos hacia los que se atragantaban con el fango, y así llegaron al pie de una torre. Canto VIII. Antes de llegar al pie de la torre, habían descubierto 2 lucecitas en la parte más alta de la torre, y otra muy lejos, pero que correspondía a estas 2. Dante pidió a su maestro alguna aclaración, y él no hizo más que señalarle una pequeña embarcación que iba rapidísimamente hacia ellos, gobernada por un solo remero,
que como los otros demonios, también se opuso a que Dante, que era un ser vivo, permaneciese en el reino de los muertos. Este remero era Flegias, al cual Virgilio también obligó a dominar la cólera. Maestro y discípulo entraron en la barca. Cuando recorrían aquel canal de agua estancada, la sombra de Felipe Argentí, hombre poderoso, iracundo y soberbio, y de tristísima fama en Florencia, se presentó ante Dante lleno de fango. El poeta, a pesar de todo, le reconoció y le reprendió con dureza. Entonces extendió sus manos hacia la barca, pero Virgilio le rechazó, y alabó las ásperas palabras con que su discípulo había contestado a aquel soberbio sin ninguna virtud, que, como se verán muchos tenidos por grandes reyes, se ve sumido como un cerdo en el pantano. Dante vio que Argentí era acometido ferozmente por las otras sombras cenagosas, y que él mismo se destrozaba con los dientes. Se oyeron nuevos gritos de dolor. Era que se hallaba cerca la ciudad llamada Dite, la cual parecía salir de entre llamas, porque el fuego interior eterno la abrasa. Desembarcaron, y de pronto se opusieron más de 1000 demonios, gritando, a que Dante entrase en la ciudad. Virgilio les hizo señas de que quería hablarles en secreto. Hablaron, y después, con violenta rapidez, corrieron los demonios hacia la ciudad y dejaron fuera a Virgilio, que volvió a unirse a Dante. Los espíritus infernales les negaban el paso, pero Virgilio, recordando que cuando Cristo bajó al limbo, también hubo de romper la puerta porque los demonios se oponían a dejarle entrar, anunció la inmediata llegada de un mensajero celeste. Canto noveno. Dante tuvo miedo cuando vio volver a su maestro, que no podía ocultar la impaciencia por la llegada del enviado del cielo. Le preguntó luego si había bajado al infierno alguno de los que están en el limbo, a lo que respondió Virgilio que él mismo hubo de bajar hasta el círculo de Ludas, por conjuro de la maga Erictón, que hacía revivir a los muertos para utilizarlos en sus vaticinios. El discípulo no tiene tiempo de tranquilizarse, porque, de improviso, aparecen en lo alto de la torre 3 furias infernales, tintas en sangre. Tenían movimientos y miembros de mujer. Estaban rodeadas de hidras verdosas y tenían por cabellos pequeñas serpientes. Se desgarraban el pecho con las uñas y daban fuertes gritos para asustar a Dante y disuadirle de que intentase entrar en la ciudad. Virgilio recomendó a su discípulo que tuviese los ojos cerrados para no ver la cabeza de Medusa, que convertía en piedra a todo el que la miraba. De pronto, retumbaron las 2 orillas del pestífero canal y más de 1000 almas se arrojaron al fondo, huyendo de un ser que atravesaba la Estigia a pie enjuto. Era el celeste. Abrió la puerta y reprendió a los demonios por su inútil resistencia, recordándoles la suerte que cupo a Cerbero por su vana oposición a que Hércules bajase a los infiernos. El enviado se volvió hacia el cenagoso camino sin dirigir la palabra a los 2 peregrinos. Los poetas entraron en la ciudad de Dite. Lo que en ella se veía no era más que un extraño cementerio. Por todas partes, sepulcros envueltos en mar de llamas. Todos tenían las losas levantadas y de su fondo surgían lamentaciones dolorosas. Virgilio dice que allí están los heresiarcas. Cada tumba alberga a los que profesaron la misma herejía, y según la intensidad y la naturaleza de ésta, las tumbas arden más o menos. Después, dirigiéndose hacia la derecha, pasan maestro y discípulo entre los sepulcros y las murallas. Canto 10. Continúan entre las murallas y los sepulcros, y al advertir que éstos están abiertos sin que nadie los guarde, Dante pregunta a Virgilio si podría ver a los pecadores que están en ellos. El maestro le dice que todas las tumbas quedarán cerradas para siempre después del día del juicio, cuando los condenados hayan vuelto de Josafat con el cuerpo que dejaron en la tierra.
Dícele también que, en aquella parte en que se encuentran, están Epicuro y todos sus sectarios, que creían que el alma moría con el cuerpo. Así que pronto le contestarán ellos mismos a la pregunta que le ha hecho. Uno de aquellos espíritus, al oír hablar a Dante, le ha reconocido como ciudadano y le pide que se detenga, al mismo tiempo que él se incorpora, con tal gesto, que parece que desafía al infierno. Dante, inducido por Virgilio, se acerca a la sombra. Es Farinata de Uberti, que se desplazó en el partido de los Gibelinos de Florencia. Pregunta al poeta quiénes fueron sus antepasados, y cuando se entera, le recuerda que los desterró 2 veces. Pero Dante le replica que ellos volvieron del destierro una y otra vez, arte que no supieron aprender los gibelinos. Interrumpe el diálogo la presencia de otra sombra, la de Cavalcante de Cavalcanti, que sólo saca de la tumba la cabeza para preguntar por su hijo Guido, poeta y compañero de Dante. Este le responde que Guido no va con él, porque tuvo hacia el que le guía demasiado desdén. Al oír que ha dicho el verbo en pretérito, tuvo, cree Cavalcante que Guido ha muerto, motivo por el que cae, como desvanecido, de espaldas sobre la tumba. Reanuda Farinata su interrumpida conversación, y predice a Dante que será desterrado antes de 50 plenilunios. Luego se defiende de la imputación que se le ha hecho de poco amor a la patria, y resuelve seguidamente una duda de Dante, diciéndole que los condenados tienen la presciencia del futuro, pero no saben nada del presente en la tierra. El poeta le encarga que comunique a Cavalcante que su hijo está vivo, ya que antes él no lo hizo porque estaba distraído, y porque supuso que no era desconocida para ellos la situación de los vivos. Antes de ocultarse, contestando a una pregunta de Dante, dice Farinata que con él hay más de 1000 condenados, entre ellos Federico II y el cardenal Ubaldini. Dante se queda pensativo a causa de la infausta profecía de Farinata. Pero Virgilio le consuela diciéndole que en el paraíso otros le predecirán el porvenir. Entretanto, se dirigen hacia el centro de la ciudad por un valle que exhala un hedor insoportable. Canto 11. Continuaron los 2 poetas andando por entre las tumbas, mas para librarse en parte del hedor que se desprendía del abismo, se refugiaron detrás de un gran sepulcro. Según la inscripción que tenía, era la tumba del Papa Anastasio, inducido a la herejía por Fotino. Después, para ir acostumbrando los sentidos al hedor infernal, acortaron el paso, lo cual aprovechó Virgilio para explicarle cómo estaba ordenado el bajo infierno. Son todos espíritus malditos, pero la maldad puede ser violenta o fraudulenta. El fraude, como es un mal característico del hombre, del que están libres los otros animales, y aún en el hombre tampoco existe cuando se obedece a los impulsos instintivos, es más desagradable a los ojos de Dios. Por eso, los fraudulentos están debajo, entregados a un dolor más vivo. El círculo de los violentos está dividido en 3 recintos porque puede cometerse violencia contra 3 clases de seres. Contra el prójimo, homicidios y robos. Contra sí mismo, contra su vida y contra sus bienes. Y contra la divinidad, contra la naturaleza, hija de la divinidad, y contra el arte, hija de la naturaleza, en donde se encuentran comprendidos los pecados de bestialidad, sodomía y usura. El fraude puede usarse contra el que se fía, y contra el que no se fía del fraudulento. En el primer caso, se comete traición, y el traidor yace atormentado en el centro de la tierra, donde se halla el asiento de Dite. Los comprendidos en el segundo caso, hipócritas, aduladores, hechiceros, falsarios, ladrones, simoníacos, rufianes, barateros, sólo quebrantan los vínculos de amor, y por ello están encadenados en el segundo recinto. Dante pregunta por qué los iracundos,
lujuriosos, glotones, pródigos y avaros que habían visto antes, no ocupaban su puesto en la ciudad de Dite. Y Virgilio le contesta recordándole la diferencia que, según la doctrina aristotélica, hay entre la incontinencia y la molicie violenta. En la intemperancia prevalece el sentido sobre la razón. La molicie es un mal uso de la misma razón. Otra nueva pregunta de Dante. ¿De qué modo ofende la usura a la bondad divina? A la que el maestro contesta que, por el Génesis se sabe, que es conveniente sacar de la vida la mayor utilidad, y multiplicar el género humano. El avaro sigue otra vía, y desprecia la naturaleza y el arte, y coloca en otra parte su esperanza. Canto 12.